fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast. Por Josh Reynolds. Capítulo 17. Guarida Morkin. Los reinos fronterizos. Las puertas se retorcieron y luego chillaron. El tenebroso espíritu que todavía habitaba en los huesos del ancestral dragón mostró así su frustración y su rabia. La criatura salió de entre los muros de la fortaleza construida sobre él, con un estruendo de cuerdas y de madera partidas, y su esqueleto se irguió hasta alcanzar toda su aterradora altura por primera vez desde su muerte a manos de los Skaven. Los muros se estremecieron y se derrumbaron cuando la gigantesca criatura embistió la guarida de sus asesinos, con la intención de cobrarse venganza con los descendientes de quienes se habían dado un banquete con su carne mucho tiempo atrás. Los Skaven trataron de huir y murieron en masa. El dragón reanimado se levantó sobre las patas traseras y demolió una torre de artillería. Sacudió la cola como si fuera un látigo, y los huesos endurecidos mediante hechicería atravesaron piedra y madera, como una guadaña segaría el trigo, y un tramo de la muralla exterior se derrumbó, reducida a pequeños fragmentos. «Elegante, sí», musitó Marcos mientras contemplaba la devastación. «Tal vez tengamos una definición distinta para el término», repuso Manfred, esbozando media sonrisa. «Lo importante es que ya tenemos un paso», levantó el báculo. «Por Drakenhof, por Esternieste, por Silvania, ¡adelante!». El líder de los vampiros clavó las espuelas en los flancos de su caballo de huesos y partió al galope, más veloz que cualquier ser vivo. Sus caballeros vampiros y otras criaturas siguieron su estela y pasaron a través de los desmoronados muros, envueltos en la nube de polvo y humo. Los zombis llegaron después, ávidos por hincar el diente a la carne fresca de los vivos. Manfred los había liberado de su control para que fueran a donde se les antojara y causaran todo el destrozo que quisieran. Cuanto mayor fuera la confusión, mejor para él. Las armas de los Skaven se sobrecargaron y explotaron a causa del afán con el que los artilleros de la muralla trataron de abatir al dragón. Rayos de disformidad surcaron el aire y destrozaron edificios destartalados y borraron del mapa decenas de grupos de Skaven que acudían apresuradamente para hacer frente a los invasores. Manfred profirió un aullido atávico mientras atropellaba con su caballo una manada de ratas del clan. En los días que llevaba dentro de los túneles había evitado en la medida de lo posible participar en las batallas, pero ahora era libre para dar rienda suelta a la ira que había estado alimentando su frustración. Sus caballeros se dispersaron, igualmente ávidos de una carnicería. Las lanzas y las espadas repartían muerte entre las ratas del clan y los guerreros alimaña que trataban de repelerlos o de escapar de ellos. Manfred lanzaba funestos hechizos mientras repartía tajos a diestro y siniestro, arrastrado por la garra. La espada cruel estaba cerca, podía sentirla, como un picor dentro de los ojos. Se guió por esa sensación y cruzó al galope la calle central de la guarida fortaleza, aniquilando todo lo que se atreviera a cruzarse en su camino. Entonces, por fin la vio. La espada cruel parecía relumbrar con una luz siniestra mientras cortaba el aire de un lado a otro, blandida por su portador, que gesticulaba con ella en la mano para dar énfasis a sus órdenes. El señor de la guerra Skaven. Por tal tomó Manfred a la bestia musculada y de pelaje gris. Estaba sentado en cuclillas encima de un pesado escudo que sostenían 4 de sus guardaespaldas negros, rodeado por una falange de guerreros alimaña. En cuanto el líder de los hombres rata vio a Manfred, sus ojos se hincharon de ira y comenzó a chillarle con aspavientos. Los guerreros alimaña se pusieron en movimiento y avanzaron con cautela hacia él. Manfred detuvo su montura y se quedó mirándolos. La primera idea que se le ocurrió fue cargar directamente contra ellos.
matará a unos cuantos y espantará al resto. Y en cuanto al señor de la guerra, por muy grande que fuera, no dejaba de ser una bestia, de modo que no podía considerarlo una amenaza. Sin embargo, la presencia de la espada cruel en su garra hizo que lo pensara mejor. Aunque quien la empuñara fuera un cobarde, la espada no dejaba de ser peligrosa. Incluso un golpe afortunado podía causarle un gran daño. Por lo tanto, se decidió por un ataque tangencial. Manfred se deslizó de la silla de montar y, haciendo gala de su célebre velocidad, salió disparado hacia los Skaven que avanzaban hacia él. Pero en lugar de atacarlos, saltó a un lado y los rodeó con una velocidad que dejó atrás los ojos como cuentas de los hombres rata. Estiró el brazo con la espada y los porteadores que acarreaban el improvisado palanquín al que estaba subido el señor de la guerra se desplomaron con los tajos convertidos en fuentes de sangre. El señor de la guerra Skaven cayó al suelo con un aullido. El resto de los guerreros alimaña reaccionaron tal como Manfred había previsto y el pánico hizo presa de ellos. El vampiro no les prestó la menor atención y rodeó al señor de la guerra mientras éste intentaba ponerse de pie. La bestia se dio la vuelta como una exhalación y descargó un golpe con la espada que en otras circunstancias habría abierto en canal a Manfred. Pero para el vampiro la bestia se movía como si el tiempo casi se hubiera detenido, y cuando vio descender el golpe, dio un paso al frente para pasar tranquilamente por debajo del arco que dibujaba la espada en el aire. Agarró el antebrazo del Skaven y lo retorció con un giro de muñeca, al mismo tiempo que atravesaba con la punta de su espada el peto herrumbroso y el áspero torso del monstruo. El Skaven lanzó un chillido, un grito agónico, y se derrumbó sobre las rodillas. La espada cruel cayó de sus despreciables garras y repicó contra el suelo, y con un gimoteo final, el Skaven se desplomó hacia adelante y se agitó con las convulsiones de la agonía. Manfred contempló cómo moría y sintió una ligera satisfacción. Bueno, tampoco es que fuera un rival muy digno, que digamos. Un poco decepcionante, ¿no crees? Vlad se echó a reír. Ha parecido más una operación de control de plaga que una auténtica batalla. Manfred no hizo caso de la presencia sombría y miró detenidamente la espada cruel. Por un breve momento tuvo la impresión de que se encorvaba en su mano, como un gato con malas intenciones, pero luego se quedó quieta. Examinó la hoja y su extraña pátina negra, y luego se la ciñó debajo del cinturón, sin ninguna ceremonia, y volvió a subirse al caballo. Los caballeros y los templarios que quedaban fueron reuniéndose con él, mientras traspasaba al lomo de su caballo de huesos las devastadas puertas de la ciudad, sin prestar la menor atención a la batalla que seguía tronando a su alrededor. El dragón reanimado y los zombis le ayudarían a mantener ocupados a los Skaven en los próximos días, hasta que la magia que había empleado para reanimarlos se agotara. Después de eso, los Skaven podían hacer lo que les viniese en gana. No podía importarle menos si sobrevivían, medraban o morían. Cualquiera que fuera su destino, ya carecía de importancia. Manfred se inclinó sobre el cuello de su montura. Por delante les esperaba el largo viaje de regreso a la superficie. Había conseguido su trofeo, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Nagash resucitará y él reinará. Abadía de la Mainsontal, Bretonia. ¡Kemler! El anciano nigromante se volvió cuando el grito desafiante de Arkham resonó en la tenebrosa cripta que se encontraba en las entrañas de la abadía. Los cuerpos de los hermanos de la Mainsontal yacían a su alrededor, en el suelo, pasados por el acero, cuando habían realizado el último intento de defender al maléfico objeto cuya custodia les habían confiado mucho tiempo atrás. Arkham no dedicó ni un segundo de su atención a los cadáveres encogidos en el suelo mientras se adentraba en la cámara. Kemler sonrió y alzó con gesto triunfal el gran báculo de Nagash a la Canash. «Demasiado tarde, títere. Demasiado tarde. Yo lo he encontrado
y yo me lo quedo. Si fuera un títere no sería el único, replicó con voz áspera Arkham. Había previsto la traición de Kemmler. La sutileza nunca había sido el punto fuerte del señor Liche. Sin embargo, nunca había esperado que el viejo diablo tuviera el valor necesario para apropiarse del báculo de Nagast. Casi podía ver la parte de Nagast que estaba contenida en el báculo retorciéndose de ira, mientras Kemmler aferraba con tanta fuerza su trofeo que se le pusieron los nudillos blancos. Por supuesto, Liche. Yo mismo he sido un títere durante más años de los que puedo recordar, repuso Kemmler. No tantos como tú, pero lo suficientes para saber que no quiero acabar como tú. Una cosa hueca y escuálida de cenizas y retales que asusta hasta sus huesos. Nagast es un vampiro exactamente igual que los von Carstein. Vive de nosotros, nos ha arrebatado poco a poco todo lo que tenemos hasta que no queda nada. Y luego nos empuja a salir a buscar más. Tal vez a criaturas como tú y como Krell ya nos quede voluntad, pero Heinrich Kemmler no es el esclavo de una cosa muerta. Rodeó lentamente el sarcófago apoyándose en el báculo de Nagast. Incluso en ese momento estaba interpretando el papel del anciano cansado, aunque Arkham era capaz de ver el poder que fluía por su cuerpo marchito y los demonios invisibles que danzaban en torno a él como niños ansiosos. Aquí yo soy el dueño y señor, no tú, y naturalmente tampoco Nagast. Puede ser que os tenga cogidos a ti y al petinente de los colmillos, Manfred, pero el señor Liche no es un burro de carga. He encontrado nuevos mecenas. «Querrás decir amos», dijo Arkham. «Socios», le corrigió Kemmler, y su cara adquirió una expresión con los dientes a la vista, que era tanto una mueca como una sonrisa. Estaba mintiendo, y encima se vanagloriaba, y Kemmler lo sabía. «Ellos aprecian mi poder, Liche. Me ven por lo que soy, por lo que siempre he sido, y me colman de obsequios en las circunstancias en las que Nagast me habría triturado». Esbozó una sonrisa forzada. «Y, odian a Nagast. Lo odian más que a ninguna otra criatura que haya pisado esta tierra. Lo odian por su orgullo desmedido y por lo que podría hacerle a este mundo». «Lo odian y lo temen», dijo Arkham. «De lo contrario, esta conversación no estaría teniendo lugar. Ellos lo temen y tú lo temes. Los dioses oscuros son como ratones que escarban en los agujeros del tiempo, y Nagast es el gato que los sacará al exterior». Arkham avanzó unos pasos, y su mente viajó hasta los cuerpos recientemente asesinados de los monjes, que empezaron a revolverse y arañar el suelo. Si actuaba rápido, tal vez podría reducir a Kemmler antes de que se pusiera en sintonía con el poder contenido en el báculo. «Sin esto no lo conseguirá», dijo Kemmler. Levantó el báculo y volvió a bajarlo para golpear el suelo con la punta. La piedra resonó con un zumbido siniestro, mientras la argamasa y el polvo se precipitaban del techo como una cascada. Varios cadáveres volvieron a quedarse laxos e inmóviles. «Respóndeme con sinceridad, Arkham. ¿De verdad desea su regreso?» Arkham se detuvo. «¿Cómo?» «La pregunta es sencilla», dijo Kemmler. «¿Desea su regreso? ¿Alguna vez te has cuestionado ese deseo? ¿Eres siquiera capaz de cuestionarte algo?» Meneó la cabeza. «¿Pero qué estoy diciendo? Naturalmente que no eres capaz». Arkham no dijo nada, pero las palabras de Kemmler resonaron dentro de su cabeza. Así que esa era la cuestión. Lo cierto era que nunca se había parado a pensarlo detenidamente. Quería refutarle a Kemmler sus afirmaciones a la cara, pero no podía hacerlo. El gato le clavó las uñas en el hombro. Lo notaba más pesado, como si la muerte le hiciera ganar peso. Antes de que pudiera pensar una respuesta, el felino bufó, salvó de un salto la distancia que separaba a Arkham de Kemmler y arañó el rostro arrugado del señor Liche, que se puso a gritar y golpeó al animal con el báculo para quitárselo de encima. El cuerpo del gato se estrelló contra la pared y cayó al suelo convertido en una masa de huesos rotos y carne podrida, pero había cumplido su objetivo.
Arkham dejó caer su báculo y se lanzó todo lo rápido que le permitió el cuerpo, que llevaba muchísimo tiempo muerto. Sus manos de esqueleto golpearon el báculo de Kemmler y por un momento Liche y señor Liche se quedaron paralizados. Un par de ojos vivos se encontraron con otro par de ojos muertos y se produjo un instante de comprensión mutua. Arkham entendía la ira de Kemmler, su miedo y su obsesión, pero no podía perdonarlos. En un momento anterior tal vez, pero ahora no, pues en ese momento Arkham sabía perfectamente lo que estaba en juego. Tal como estaban las cosas, el mundo solo podía seguir dos caminos. Uno conducía a la locura y a la destrucción del orden natural, ya que los dioses oscuros lo alterarían para hacerlo a su imagen y semejanza. El otro llevaba a la interrupción de todo lo que estaba en marcha, antes de que esos espantosos cambios pudieran producirse. Arkham tenía muy claro qué camino habría preferido si no hubieran elegido ya su destino por él. Al menos Nagash lo dejaría descansar, al fin. Siempre fuiste egoísta, Heinrich. Una criatura estrecha de miras, dijo Arkham. Kemmler hizo un mohín y comenzó a entonar un encantamiento, pero Arkham le dio la vuelta, lo agarró por la espalda y lo empujó contra el sarcófago donde había estado guardado el báculo. Dominado por deseos mezquinos, incapaz de ver más allá de tus narices, hay que contemplar la gran obra, y ningún renegado pordiosero con delirios de grandeza va a impedirlo. Nagash debe levantarse, y si tú tienes que morir para que eso suceda, así será. Te haces llamar el señor Liche. Bueno, pues demuestra que lo eres. Kemmler aulló, y la materia pura de la que está hecha la magia salió de él y cayó como una cascada encima de Arkham. Le chamuscó los huesos y le quemó la túnica. Pero el Liche no soltó el báculo, y su voluntad colisionó contra la de Kemmler para tratar de encontrar algún punto débil. Sin embargo, la voluntad del anciano era férrea, forjada por la adversidad y cimentada en el rencor. Aún así, Arkham era más fuerte. Él había vencido la muerte y había conseguido regresar al mundo de los vivos más de una vez. ¡Demuéstralo!, repitió, arrastrando a Kemmler hacia sí. «Demuestra que no solo son fanfarronadas, viejo. Quiero ver al demonio que estuvo a punto de romperle el espinazo al mundo en la batalla de las 10.000 calaveras». «¡Te lo demostraré!», gritó Kemmler. Empujó a Arkham hacia atrás y sus cuerpos se apretaron con el báculo en medio. «No seré tu esclavo, soy Heinrich Kemmler. Yo he destruido ciudades e imperios, he aniquilado ejércitos enteros», chilló. «Y voy a matarte de una vez, para siempre». Los hechizos colisionaron y la magia inundó la cámara y salpicó las paredes como si fuera sangre. Arkham percibía cómo la magia ganaba fuerza alimentándose de sí misma y de lo que la rodeaba. En la cámara había muchos objetos peligrosos y en todos reverberaba el poder que vertían Arkham y Kemmler, incluso mientras también lo hacía el báculo. La cripta comenzó a temblar. Se produjo un estallido ensordecedor en las ventanas de la planta superior cuando sucumbieron a la presión y explotaron hacia afuera. De las juntas de las piedras salieron llamas de fuego verde que se ondulaban en torno a ellos mientras luchaban. Se originó un tornado de magia salvaje y la abadía de la Maisontal se estremeció como un hombre moribundo. Estaba destruyéndose desde dentro uno de los lugares más sagrados de Bretonia, pero Arkham no perdió ni un segundo en pensar en esas trivialidades. Lo único que él podía hacer era mantener sujeto el báculo. Kemmler chilló e imprecó mientras el fuego mágico lo envolvía y las llamas salían de su interior a medida que sus nuevos dioses le colmaban con su nuevo poder. Arkham no cedía ni prestaba atención a la hechicería que lo desgarraba. La carne de Kemmler se hinchó y se rajó como si una flor se abriera, y en la oscuridad que había en la rojez de su carne danzaban y cabriolaban unas figuras extrañas, terribles, que maldecían y clamaban mientras atacaban a Arkham con fuegos de todos los colores y rayos perfumados. A Kemmler se le salieron los ojos de las órbitas y la determinación que habían mostrado se desvaneció,
consumida por el fuego y el propósito. El báculo coronado por el cráneo, que había estado chillando todo el rato, cayó y explotó en 1000 pedazos. A su alrededor, los ataúdes explotaron y salieron disparados de los nichos envueltos en fuego. Arkham sintió que unas garras etéreas le arañaban y que unas voces espantosas le gritaban dentro de la cabeza, pero no les hizo el menor caso y siguió concentrado en el báculo y en su enemigo. Los ojos de Kemmler se abrieron un poco más, como si hubieran visto algo por encima del hombro de Arkham, pero este no prestó atención al balbuceo del señor Liche, y entonces todo acabó. Sonó un rugido similar al de las olas del mar rompiendo contra las rocas y se produjo un movimiento repentino e inexplicable, como si hubieran arrojado la tierra al cielo. Un fuego que no despedía calor ocupó todo el campo visual de Arkham. Oyó que Kemmler aullaba y su voz estaba colmada de terror, de impotencia y de frustración. Y luego el señor Liche hincó una rodilla en el suelo, apoyado en Alacanás, en medio del cráter en el que se había convertido la abadía de la Mainsontal. Arkham rió amargamente entre dientes y se irguió todo lo alto que era. Cayeron cenizas de su túnica devastada, oyó un alboroto de voces y un estruendo de cuernos, y supo que lo que quedaba del ejército bretoniano estaba replegándose. Miró a su alrededor buscando el gato. De la bestia no quedaba nada salvo un montoncito de ceniza, pero por encima de él se alzaba una sombra enorme que las llamas habían grabado en las carbonizadas piedras. Arkham advirtió algo inquietantemente familiar en la sombra y una sensación de zozobra se apoderó de él. Sin embargo, con la habilidad que daba su larga experiencia, no le fue difícil dejar de lado esa sensación. Nagas resucitaría.